que son las funciones por partes. Si se fijan, aquí nos dice el encabezado del problema. Dice, en el 61 y 62 describe con palabras cómo difieren las gráficas de las funciones dadas. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo tres funciones. La primera es una función racional y las otras son funciones por partes. Entonces vamos a escoger uno de los dos. Rápido. ¿61? Estamos esperando. Sí, el 61. Sí, el 61 está bien. ¿61? Ok. Sí. Bien. Fíjense bien. Vamos a ver. ¿Me lo dictan, por favor? F de X igual a fracción X cuadrada menos 9 entre X menos 3. Ok. Punto y coma. La siguiente es e de x. ¿Vale? Estoy esperando, chicos, por favor. Ya ven. ¿Sí? X cuadrada menos 9 sobre X menos 3 y abajo un 4. HX. No. ¿Cuánta información? X es igual a guión No, no, no. 3. A ver, concéntrense, por favor. A ver, de nuevo. X es diferente de 3. Y X es igual a 3. A ver, necesito un poquito más de velocidad, si no, entonces me voy a brincar a la siguiente parte. Y va a venir esto en el examen, ¿eh? ¿Vale? Entonces vamos a echarle ganas, por favor. ¿Ok? Sí, profe. Sí, porque si no le vamos a echar ganas, entonces pues ya quedamos, muchachos. Ya quedamos. ¿Qué sigue? H de X igual a llave. X cuadrado menos 9 sobre X menos 3. Y abajo 6. Y X distinto de 3. Y X igual a 3. Muy bien. A ver, así rápidamente. ¿Qué notan en esas tres funciones? ¿Qué tienen en común? La fracción. Ok, tienen la misma fracción, la misma función racional. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta es propiamente una función racional, esta es una función por partes y esta es otra función por partes. ¿Sí? Pudiéramos ver que prácticamente pues son diferentes. Si yo les preguntara si son la misma, ustedes me dirían que es correcto o falso, que sean la misma. Falso. Falso. Exactamente, no son la misma.
Sin embargo, vamos a checar aquí varias cosas. Esta ya dijimos que se llama función racional, porque es el cociente de dos polinomios. Ahora, ya platicamos algo acerca de las funciones racionales. Las vamos a analizar con mayor profundidad más adelante. Sin embargo, pues aquí tenemos ya que empezar a distinguir ciertas características de este tipo de funciones. ¿Qué recuerdan de lo que ya hemos hablado acerca de estas funciones, de las funciones racionales? A ver, rápidamente. ¿Quién recuerda algo? Primero tenemos que simplificarla. A ver, de nuevo. Que primero la tenemos que simplificar. Ok, ahí hay algo importante que dijo su compañero. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de funciones racionales que hay? Son dos. Las propias y las impropias. Las propias y las impropias. Esta es una impropia porque el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Eso, ¿qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo correcto es que expresemos estas funciones como propias. Cuando ustedes vayan a ver cálculo integral, se van a dar cuenta que para poder integrar funciones racionales tiene que estar en forma propia. Si está en forma impropia, no lo van a poder hacer. Tiene que expresarla como propia, y eso lo van a lograr haciendo la división sintética. Les va a quedar un polinomio más una propia. Eso ya lo platicamos. Lo mismo también se aplica en, ustedes sí llevan esa materia padrísima, de ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales van a ver el método de la transformada de Laplace. Es una chulada. O sea, es un poema eso. Y van a ver que precisamente para resolver ecuaciones diferenciales por medio de transformada de Laplace, tiene que estar en formas, si es impropia, tienes que hacer la división sintética para que lo puedas aplicarle la transformada de Laplace. Lo mismo, en variable compleja, por ejemplo, se ve una transformada parecida que se llama transformada Z, pero creo que esa no la ven ustedes, esa solamente lo ven los de electrónica. Lo mismo la transformada de Fourier, es algo parecido, es un operador matemático para resolver ecuaciones de ese tipo. Y también lo mismo. Entonces tenemos que estar bien claros de las características de las funciones racionales. Que si son impropias, probablemente habrá que hacer división sintética para expresarla como un polinomio más una propia. Bien. Y la pregunta ahora sería, bueno, ok, vamos a coger la propia, vamos a coger la impropia, y aquí no es necesario aplicar división sintética, porque fácilmente vemos que el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Es una diferencia de cuadrados. Sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Eliminar el x menos 3. Ok, eliminar este factor, pero, yo para poder hacer eso, tengo que establecer que x nunca debe de valer 3. O sea, sí es correcto, podemos cancelar, pero en el momento en que yo haga esto, tengo que establecer que x no puede valer 3. ¿Por qué no puede valer 3? Porque en 3 habría división entre 0. Es decir, esta cancelación es válida solo si el denominador no es 0, que es cuando x vale 3. ¿Sí se entendió o no? Sí. Sí. Aquí vamos a ponerla aquí abajo. Ok, puedo hacer eso siempre y cuando x no valga 3. Y entonces me va a quedar nada más x más 3. Pero, ya lo dije,
X debe de ser diferente de 3. Fíjense una cosa muy curiosa que está pasando. Aquí tengo una función racional. Y esta ya no es una función racional. Ya es una función polinomial. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Sí. las funciones polinomiales tienen por dominio a todos los reales. A todos los reales, las polinomiales. Las racionales tienen por dominio a todos los reales, excepto donde el denominador se hace 0. Su dominio son todos los reales, excepto el 3. Su dominio son todos los reales. Pero como proviene de esta, ya dije que no puede valer 3. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Pues es algo bien chistoso. Todos los reales. Pero como proviene de esta, no puedo considerar el 3. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. Bien. ¿Qué significa? Bueno, pues que la voy a graficar. Fíjense bien qué cosa curiosa, ¿no? Qué cosa curiosa. Esta función es equivalente a esta función. Esta es equivalente a esta. Pero no puedo decir que son iguales. ¿Por qué? Porque esta existe para todos los reales, pero esta no existe para 3. Y como esta viene de esta, tengo que descartar el 3, basándome en esta. Es decir, esto es una línea recta. ¿Con cuántos puntos la grafico? ¿Con cuántos puntos grafico una línea recta? 2. Con Uno. 2. Muy bien. Pues vamos a darle un valor a X. Vamos a darle, por ejemplo, el menos 2. El menos 2. Si X vale menos 2, la función vale 1. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí. Sí. Y luego, si X vale 2, la función vale 5. Ahí está. Esta viene siendo la gráfica de X más 3. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Pero esta X más 3 proviene de esta y por lo tanto no descarto el 3. Fíjense qué chistoso. Si X cogiera el 3, la función valdría 6. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Pero no coge el 3. No coge el 3 porque proviene de esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar ese punto y ponerlo en blanco. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Ahora, si yo grafico la función, ¿qué tendré que hacer aquí llegando a 3? Tendré que levantar el lápiz y después volver a escribir. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Eso cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama eso? ¿Una intersección? No. Se llama discontinuidad. Se llama discontinuidad, ¿sí o no? ¿Sí vieron discontinuidad en la prepa o no? Muy poco, pero sí. Se llama discontinuidad. Y fíjense una cosa muy importante. Esta discontinuidad es un ¿qué? ¿Es un qué? ¿Un punto? Un punto. Muy bien. Esa discontinuidad es un punto. Ahora, una discontinuidad en una función racional
¿Es una qué? Una recta. Asíntota. Una asíntota. Una asíntota. Cuando hay una asíntota se llama discontinuidad infinita. Y cuando es un punto se llama discontinuidad finita o evitable. Esa es una cosa que vamos a ver más adelante cuando vemos el tema de continuidad, Dios mediante, pero pues ahorita más o menos se los voy a adelantar. ¿Preguntas? ¿Oigo? Profe. No. Bien. Vamos con esta. Vamos con esta. Esta es una función por partes porque tiene dos partes. La primera parte es una ¿qué? Racional. Función racional. Y la segunda parte es una ¿qué? Una constante. Una función constante, perfecto, muy bien. Entonces, ya vamos a graficarla. ¿Por qué? Pues porque esto ya sé que es esto, siempre y cuando x no sea igual a 3, pero no hay ningún problema porque aquí ya me lo está descartando. ¿Sí o no? Entonces, Sí. básicamente la gráfica de esta pues va a ser parecida a esta, pero lo voy a hacer aparte. Entonces, aquí se los voy a poner morado. ¿Sí o no? Miren nomás. Está bonito, ¿no? Sí, está bonito. Es un color así como elegantón, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí, profe. La verdad no sé, soy daltónico. Ah, caray. ¿Cómo ves entonces, hijo? Pues como me permiten mis ojitos, profe. Pero, o sea, ¿qué, algunos colores no los ves bien? Ah, pues a veces no distingo el café del verde o un azul muy parecido al morado. Sí llega a pasar eso. Y luego les voy a decir una cosa. En clase presencial, pues yo uso el láser, ¿no? Uso láser para pues para señalar como apuntador, ¿no? Ya que está el procedimiento hecho, pues ya les vamos diciendo, a ver, aquí hicimos esto. Bien. Y antes usaba un láser morado. También hay un láser morado. Ese creo que no lo tengo. Sí, por ahí lo tengo. Lo dejé de usar precisamente por ese problema. Era un láser de color morado, como tipo azul. Y de repente empezaba, ¿no? A ver, entonces aquí hicimos esto y esto y esto y esto. Y me decían los muchachos, algunos, profesor, no funciona su apuntador. ¿Cómo que no? Y varios se quedaban así como confundidos, ¿no? A ver, no, sí se ve. Lo que pasa es que eran chavos que tenían lentes con filtro UV y no lo distinguían. ¿Cómo ven? ¿Cómo llegó a esa conclusión de que eran sus lentes? Y de hecho, lo que hacían esos chavos, decían, a ver, se movían los lentes o algo y decían, hasta se sorprendían, sí, pues sí lo veo que ahí está. O sea, como que sí, el filtro, ¿no? O sea, es una cosa curiosa y obviamente, pues, pues sí, entonces sí le batallas con los semáforos, ¿no? Ah, no tanto ahí, profe, porque pues más o menos ya me sé la posición de la luz. Pero pues ahí se hace lo que se puede. Sí. Pues Es que él ya está acostumbrado, profe. Él desde chiquito está acostumbrado a todo eso. muy bien. Pues sí hay que tener cuidado ahí. Ok, entonces voy a trazar la misma gráfica. Acuérdense que aquí era el 1 menos 2, 1 y el ¿cómo se llama? Y el 3, 0. Entonces, pues básicamente es así, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Obviamente también existe la discontinuidad evitable en 3. O sea que aquí, recuerden que las gráficas
Estas son infinitas. Entonces, obviamente, aquí no existe la función. Ahí descartamos el punto cuya abscisa es 3. Y que sería el punto 3,6, pero no existe. Para esta no existe. Pero la otra parte me dice que si x vale 3, la función va a valer 4. Entonces, fíjense bien. Si x vale 3, la función vale 4. Y sería este punto nada más. ¿Sí? O sea, si x es diferente de 3, no puede ser esto. Perdón, si x vale 3, no puede ser esto. Solamente va a ser esta de aquí y entonces va a ser este punto. ¿Sí se entendió o no? Sí. Sí, profe. Y obviamente, pues para esta es exactamente lo mismo, nada más que ahora el punto, lo voy a poner, aquí sí lo voy a poner aquí mismo, va a ser 3,6, va a ser aquí. Para esa. ¿Sí se entiende o no? Y obviamente la misma recta, pero aquí con ese punto de discontinuidad. ¿No oigo? Sí, sí, sí se entiende, profe. Bien. Entonces continuamos. Vamos a pasar a esta parte que son combinación de funciones. Sí, este tema pues es muy completo, muy importante. Porque vamos ya directamente acá. Podemos combinar varias funciones, por ejemplo, realizando operaciones algebraicas con ellas, sumándolas, restándolas, multiplicándolas, dividiéndolas. Obviamente en el caso de la división, pues la idea es que el denominador sea diferente de 0. Si yo sumo dos funciones, primero que nada tienen que tener la misma variable independiente. Si son de diferente variable independiente, pues no las vamos a poder sumar. Por eso aquí tenemos la misma variable que es x, y entonces sí podemos sumarlas. Básicamente estas son dos notaciones diferentes para ejemplificar esas operaciones. Vean. ¿Sí? Ok. Ahora, una cosa importantísima, siempre nos ha preocupado mucho el tema del dominio de las funciones. Bueno, ¿qué características va a tener el dominio de una operación entre funciones, una operación aritmética entre funciones? Y pues la respuesta es que el dominio va a ser la intersección de los dominios de las dos funciones que se están sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Claro que en el caso de la división descartamos cuando es 0, pero básicamente es, aquí lo tenemos. En la suma, resta, multiplicación y multiplicación, el dominio es la intersección de los dominios, y de la división, el dominio es la intersección de los dominios, teniendo en cuenta que el denominador sea diferente de 0. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver las diferentes funciones, por ejemplo, las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales tienen esta forma, si se fijan es un polinomio, esto ya lo vimos en la secundaria. Es un polinomio que es de grado n, Aquí lo estamos ordenando de forma descendente. Sabemos que las A son coeficientes, es decir, son números. Sabemos que el AN, A subíndice M, es el coeficiente principal del polinomio y debe de ser diferente de 0. También que los polinomios solamente son válidos para enteros no negativos. ¿Qué estoy diciendo
al decir no negativo? A que sea positivo o cero. Que sea positivo, entero positivo y cero. Y si se fijan, efectivamente, la n solamente puede tomar valores enteros positivos y cero. ¿Están de acuerdo que este cuate, fíjense bien, el A0, el A subíndice 0 se llama término independiente y viene siendo el coeficiente de x a la 0? Porque como que hay una relación entre el subíndice del coeficiente y el exponente de la variable, la potencia de la variable. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por eso es que este es el coeficiente de x a la 0, pero x a la 0 pues es 1. Ya no va. Y aquí están las funciones racionales que ya hemos estado platicando acerca de ellas. Son funciones que es el cociente de dos funciones polinomiales. Aquí está, polinomio entre polinomio, nada más. Si yo tengo por ahí raíces trigonométricas y esas cosas, ya no va a ser una función racional como tal. ¿Sí? Como tal. Definitivamente va a ser una división, es un cociente, pero ya no le podemos, ya no sería apropiado llamarle función racional porque pues este tipo de funciones solamente se consideran cuando es polinomio entre polinomio. ¿Sí? Y luego viene el tema de la composición de funciones. Este tema también es muy importante. Y aquí está la definición, ¿no? Dice, f y g, sean f y g dos funciones. La composición de f y g, denotada por f circulito g, obviamente esto se lee f composición g. Esto se lee f composición g. No se lee f circulito g. Este circulito, composición. Y nos dice que está definida como, vean, la función cuya variable va a ser la otra función. Es decir, que la composición la podemos entender como una función de una función. Metemos una función dentro de otra. Metemos la segunda función en la primera. ¿Sí lo ven, no? No oigo. Sí, profesor. Metemos la segunda en la primera. Vean. La segunda en la primera. No oigo. Sí, sí. ¿Eso sí lo vieron en la prepa o no? No me acuerdo, profe. ¿Cómo no, jóvenes? A ver. Creo que sí. Llevaron esta materia el semestre pasado, hijos. Yo tiene un año que salí, profe, Sí, de yo la sí la escuela. vi. Sí, por eso, pero pues miren, a ver. Miren, cuando estudiamos correctamente para aprender, nos vamos a acordar. Sí, nos vamos a acordar de las cosas. Se nos va a olvidar a lo mejor algunos detalles. Pero cuando estudiamos para aprender, se nos queda la imagen en la mente y inmediatamente lo recordamos. Incluso hasta podemos recordar los detalles una vez que lo volvemos a ver. ¿Sí? Entonces, esto sí se los pido por favor, porque ya están estudiando su carrera. No se va a valer que el día de mañana en el trabajo les digan, a ver, ingeniero, ¿vio usted este tipo de sistemas? Pues a lo mejor sí, pero como que no me acuerdo. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente significa que no me concentré en mi carrera. Que nada más, perdón, se los voy a decir así, pues pasé de noche. Cuando tú estudias bien, te acuerdas. Sí, te acuerdas. O sea, no te vas a acordar del 100%. Muy probablemente te acuerdas de lo más importante. Y de esa manera, cuando vuelvas a volver a estudiar el tema,
se te va a hacer muy fácil. Eso es precisamente el conocimiento. Y entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, por favor. ¿Vale? Sí, No, profe. o sea, no quiero que cuando estén en cálculo integral les pregunte el profesor, a ver, ¿vieron eso? Pues a lo mejor, no, pues ¿cómo? Me da y luego me vayan a echar a mí la culpa, ¿no? No, ¿cómo que, profe? No, pero sí hay que ponerse abusados. A ver, vamos a ver. Dominio de una composición. ¿Cómo sacamos el dominio de una composición? Este está a lo mejor un poco más, pues, un poquito más complicado de entender, pero básicamente es el dominio de una composición es el dominio de G tal para el cual existe F. ¿Sí? El dominio de la segunda, o sea, la que metemos, de tal manera que la de fuera exista. Con unos ejemplos se va a entender. Bueno, el otro tema es este que se llama transformaciones rígidas. ¿Sí? Transformaciones rígidas. ¿Qué entienden ustedes por algo rígido? Duro. Cambia su forma. Que no pierde su forma, que es duro, ¿ok? Muy bien, efectivamente. Por eso se llaman transformaciones rígidas, porque la gráfica no cambia de forma, sino que la trasladas. La puedes poner arriba, la puedes mover abajo, la puedes mover a la derecha, la puedes mover a la izquierda sin cambiar su forma. A eso se refiere este tema de las traslaciones. Entonces, fíjense, tú tienes una función y supón una función de x y tienes una constante positiva. Entonces, si a la función le sumas c, lo que vas a obtener es una nueva función de tal suerte que esa función va a ser la misma de f, pero desplazada c unidades hacia arriba. Si a la función f de x le resta c, lo que vas a obtener es una función que está desplazada c unidades hacia abajo. Si a x le sumas c, fíjate cómo ahora a x le sumas c, lo que vas a lograr es de que estás desplazando la gráfica c unidades a la izquierda. Y si a x le resta c, lo que estás logrando es que estás desplazando la gráfica c unidades a la derecha. Aquí tenemos unas figuritas. Vean, yo tengo esta función. Si le sumo c unidades a la función, lo que estoy haciendo es desplazarla verticalmente hacia arriba, sin cambiar la forma. Si le resto c unidades, la estoy desplazando hacia abajo. Si a x, perdón, aquí nuevamente, si a la función le sumo, vean, aquí le está sumando un 1, entonces es la misma parábola, pero desplazada una unidad hacia arriba. Si a la parábola x cuadrada le resto 1, estoy desplazando la parábola hacia abajo. Si a x le sumo 1, le estoy desplazando hacia la izquierda, una unidad. Y si le resto 1, lo estoy desplazando una unidad a la derecha. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la idea. Sí. Bien. Sí. Estas son las traslaciones. Movimientos. Movimientos hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. Pero no son las únicas transformaciones rígidas. Las otras transformaciones que también son rígidas son las reflexiones. ¿Por qué? Porque yo puedo reflejar la gráfica con respecto a un eje sin que cambie de forma. Y entonces las reflexiones van a ser dos. Una con respecto al eje X y otra con respecto al eje Y. ¿Cuándo son con respecto al eje X? Si a la función la multiplico por -1. Si yo a la función, bien, aquí yo tengo a la función. Entonces, si a esta función la multiplico por -1, lo que estoy haciendo es reflejándola con respecto al eje X. Ahora, si al quien multiplico por -1 es a X, la estoy reflejando con respecto al eje Y. ¿Vale? Aquí están las figuritas, observen.
Aquí tengo la función, si la multiplico por menos a la función, pues la estoy reflejando con respecto al eje X y me va a quedar así. Es como si el eje X fuera un espejo. Si ahora que multiplico por menos 1 esa X, la voy a reflejar con respecto al eje Y. Si se fijan, por ejemplo, que esta como curvita, pues se va a reflejar acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, esas son las transformaciones rígidas. Es decir, ¿cuántas transformaciones rígidas tenemos? Dos grupos principales. La primera de ellas son las traslaciones, que pueden ser arriba, abajo, derecha, izquierda. Y el otro grupo son las reflexiones, que pueden ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a ver ahora las transformaciones no rígidas. ¿Qué sería algo no rígido? Algo flexible. Ok, algo flexible, algo que Cambia. puede cambiar de forma, ¿verdad? Aquí sí cambia la forma. ¿Sí? En las rígidas no cambiaba la forma, cambiaba la posición de la gráfica sin cambiar de forma. Aquí sí va a cambiar la forma de la gráfica. Y vamos a ver que hay fundamentalmente estos dos tipos. Aquí, perdón, sin querer le moví. Están estos dos tipos. Podemos tener estiramientos o alargamientos y compresiones, perdón. Yo dije comprensiones, pero comprensión viene de comprender. Eso es otra cosa. ¿Sí o no? Compresiones. Bien. ¿Qué es esto de los estiramientos? Bueno, pues yo puedo estirar una gráfica también verticalmente y horizontalmente. Cuando voy a estirar o comprimir una función verticalmente, cuando la multiplique por un número. Cuando la multiplique por un número. Si ese número es mayor que 1, la voy a estirar verticalmente porque estoy multiplicando a la función. Si ese número es un número entre 0 y 1, la estaré comprimiendo verticalmente. ¿Vale? Bien. Cuando voy a estirar o comprimir horizontalmente, cuando ahora multiplique a C por un número, perdón, a X dentro de la función por un número. Si ese número es un número entre 0 y 1, estaré alargando a la función horizontalmente o estirando. Si ahora multiplico a X por un número mayor que 1, entonces estaré comprimiendo horizontalmente a la función. ¿Sí se fijan cómo el comportamiento de la función y de X es al revés? Sí. Por ejemplo, en la función, si yo quería desplazarla hacia arriba, le sumaba. Pero si la quería desplazar hacia abajo, pues le restaba. Pero en X era al revés. Si yo quería mover horizontalmente a la derecha, tenía que restar. Si quería desplazar a la izquierda, tenía que sumar. ¿Sí se acuerdan? Entonces, como que es diferente, ¿no? Es al revés. Al revés. Y eso mismo lo podemos ver aquí. Uno esperaría que si yo multiplico por un número mayor que 1 a X, pues debería de alargarse, pero en realidad no, se está comprimiendo, obviamente horizontalmente. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, esa tablita sí es importante que la repasen, porque pues ya no vamos a poder hacer ejercicios hoy. Mañana, pues Dios mediante, entraríamos ya directamente a los ejercicios. Luego viene esta parte que se llama simetría. La simetría es un tema muy importante, o sea, se aplica incluso en matemáticas superiores. Por ejemplo, yo les estaba hablando
acerca de la famosa transformada de Fourier, aunque esto no específicamente se aplica en la transformada de Fourier, sino en las famosas series de Fourier. Este tema es de matemáticas avanzadas, se aplica muchísimo en telecomunicaciones, principalmente se aplica mucho, por ejemplo, en la teoría del calor, lo que viene siendo termodinámica, se aplica bastante, ¿sí? Y es un tema también fascinante, ese tema del análisis de Fourier. Se llama así porque se debe a las aportaciones que un matemático llamado, se apellidaba Fourier, pero se llamaba Louis. A ver, déjenme ver. Creo que era Joseph Fourier. Joseph Reeves, ¿no? Fourier. Joseph Fourier, exactamente. Juan Bautista. Yo les dije Luis, ¿verdad? Sí. No, el que era Luis era Agustín Luis Cauchy. Ya me acordé, perdón, lo confundí con Cauchy. Lo que pasa es que Fourier es un matemático francés, bueno, fue un matemático francés. Y de hecho fue contemporáneo de, a ver, ¿dónde está? Acá está. Yo les estaba diciendo Luis, pero porque lo confundí con Agustín Luis Cauchy. De hecho, de Cauchy creo que ya les he hablado algo. Y Cauchy es uno de los matemáticos también más grandes de la historia, lo mismo que Fourier. Aquí está pues nuestro amigo Fourier. Yo estoy casi seguro que que incluso ya lo que estamos haciendo con esto, a ver, se cerró la página, es que prácticamente les estoy motivando a que quiten de sus aposentos, ¿verdad? Quiten de sus aposentos esos pósters del grupo de rock o del cantante de moda o de la chica guapa o de el héroe de la película y los cambien por el póster de Gauss o por el póster de Euclides o por el de Fourier. Seguramente algunos van a decir, no, quitemos esas imágenes y pongamos a Fourier, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo tengo un póster de Don Quijote, profe. También, o sea, digo, el Quijote es la máxima obra de la literatura universal, es la máxima, claro, junto o sea, básicamente es de la literatura universal, es una de las más grandes obras, ¿no? El Quijote. Y de hecho ese libro creo que tiene más traducciones antes de la Biblia. Sí, o sea, el que tiene más traducciones es la Biblia y luego es el Quijote. Y pues, ¿qué podemos decir del Quijote, no? O sea, hay muchísimas cosas ahí metidas desde el autor, lo que significa para nosotros. Aquí, por ejemplo, está el famoso Cervantino, que precisamente va a ser el mes que entra en octubre, es el mes de Cervantes, y se hace el Festival Cervantino, que es un festival internacional cultural en honor a este genial escritor. Y el Quijote, pues, yo diría, lo que debe de ser prácticamente cualquier hombre, porque el Quijote es hombre, pero incluso cualquier ser humano, ¿no? Porque recuerden que el Quijote básicamente es un personaje que busca sus sueños y que busca luchar contra la injusticia, contra la perversidad y sobre todo que su máxima inspiración es una mujer. Dulcinea, ¿no? Dulcinea es la que le inspira esos sentimientos nobles y ese ideal de justicia que se ve en el Quijote. ¿No? Sí, profe.
¿Qué más, güero? Ah, pues también tengo fotos de mi novia. Digo, también, pues ahí les digo que es como si fuera Dulcinea, ¿sí o no? Pues tiene que haber esa imagen. Sí, claro, aquí, inspiración. Está como, por ejemplo, hay una ópera que se llama Tosca, de Puccini, y la área más padre es precisamente una que se llama Recóndita Armonía. Y el personaje que está cantando, porque es un área es una, pues lo que podríamos llamar una canción dentro de una ópera. El personaje se llama Mario Cavaradossi, creo que se llama así, el personaje principal de Tosca. El otro es Tosca, obviamente, y ella es pues de la que se enamora Mario Cavaradossi. Y él es un pintor, entonces está en una iglesia pintando a una Virgen María. Y entonces se inspira en Tosca, ¿no? Saca una foto de Tosca y se inspira para pintar a la Virgen María. Y empieza a cantar esa aria, ¿no? Es una cosa, miren, yo no sé si alguien